se hace cine siendo un poco la figura de todos los roles, o cómo pensar el cine de esa manera desjerarquizada. Esto es un corto que nace de un montaje de archivo, ¿no? Un corto que en realidad igual es un montón de luz, ¿no? Quizás. Pablo, la de abajo es amarilla. ¿Mejor? Así, mejor, ¿no? Sí. Quizás vos ya lo habías visto este corto, Sí, ¿no? sí, te parece. Bueno, que además los créditos no los dejé enteros, no porque no merezcan ser vistos, sino porque son muy largos y quizás es mejor que empecemos a charlar. Pero bueno, está toda la canción entera de Rosario Blefari, un poco porque este corto, bueno, habla también de la muerte de Rosario Blefari, cantante de Suárez, con quien empiezan justamente como a cruzarse, bueno, ciertos gustos musicales y cierta afinidad en su manera también de producir las cosas que está produciendo, ¿no? De la autogestión, de lo artesanal, de empezar un poco como toda esta dialéctica entre sistemas un poco más de producción clásica y de producción menor, ¿no? Entonces, bueno, un poco este corto surge como de un material de archivo que yo trabajo con una camarita, con una Handycam, ¿no? Con una mini DV que empiezo a filmar en la pandemia, nada, ¿no? El tiempo, un poco, las conversaciones con mis amigas, las conversaciones con mis amigos, todas estas huellas, de alguna manera, de principios de la pandemia, ¿no? De cómo empezamos a vivir, de cómo el silencio se instaló, pero de alguna manera fue un silencio que trajo otro tipo de ruidos también, ¿no? Entonces, este corto para mí ha sido muy importante porque me ha llevado otra vez a pensar como el origen de todo, ¿no? Y el origen de pensar qué significó haber estudiado cine en Argentina, qué significó haber empezado a trabajar con directoras y directores colombianos que estaban tratando de pensar en hacer un cine colombiano desde lejos o lejos de casa, y cómo meterse como en una tradición y en unos modos de hacer muy industriales que parecían imposibles, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros o para quienes estamos haciendo cosas, ustedes también, ¿no? Como un poco vivir en Argentina ha sido un lugar modélico en el sentido de cómo vemos las películas, cómo se producen las películas que se hacen acá, cómo están todo el tiempo en relación estos, digamos, como una especie de productoras. Hay un profesor que no fue docente mío, pero que escribió un texto y que habla un poco como de las productoras de garage, ¿no? Como un poco pensar que en Colombia a veces pareciera imposible producir las cosas a manera de cooperativa, ¿no? A manera de un grupo de gente que digo, que tiene otros tejemanejes, pero no necesariamente que eso se instale sino pensar que desde que uno está vinculado con la universidad, que a nosotros nos pasa un poco eso, estar en la Universidad del Cine, trabajando para películas de otras y de otros, en donde de alguna manera se empezó a tejer una red de trabajo laboral que, no sé, que muchas veces pasa de ser practicantes en diferentes rubros y materias, pero de alguna manera es como el inicio de pensar en estas productoras cooperativas en donde cada uno está aportando su conocimiento dentro de los rubros, pero a la vez también hay una mutación del rol, ¿no? Como pensar que no solamente estás capacitado para operar una cámara o una grabadora de sonido o unas luces, sino que
te pensás como una figura cambiante, por lo tanto estás en las condiciones de participar en numerosas producciones desde diferentes lugares. Obviamente que con el tiempo y con el ser adulta uno se va especializando en algún rubro en especial, pero creo que digamos que esto, yo siento que es como un poco la herencia y la manera en que todavía estoy convencida de que Argentina o Buenos Aires es el lugar modélico para poder contestar con una industria muy sólida cinematográfica en Colombia, que a veces es como imposible lograr acceder como a ciertas a ciertos fondos, no porque el cine no necesite de dinero para hacerse, sino porque hay otras estrategias también de producción, ¿no? Como no limitarnos solamente a lo único. Por lo tanto, esas nuevas formas, ¿no? Y esas nuevas identidades, hay un profesor también docente, Pablo Piedras, que escribió un libro sobre la primera persona en el cine. Habla específicamente del cine documental. Yo creo que acá habría que pensar en desarticular esa categorización entre cine documental y cine de ficción, sino más bien pensar en un cine en primera persona, ¿no? Un poco más general, que de alguna manera justamente traiga sobre la mesa estas nuevas identidades políticas, sociales, de género, ¿no? Que nunca estaban validadas desde la misma enunciación, sino que siempre estaban puestas en relación a la construcción de un sentido simbólico, pero siempre como desde adentro y no tanto desde la construcción misma de las películas, ¿no? Entonces es interesante, pues, o a mí me gusta pensar lo que él habla, ¿no? Y justamente como en un eco de pensar cómo nosotros como realizadoras o realizadores o cineastas o como quieran, hola, ¿cómo estás? Cómo traemos o cómo este cine que estamos pensando, pues tanto, creo que se nos impregnó, o sea, fue un cine que se nos impregnó, fue unos modos de hacer cine que se nos impregnaron, sobre todo quienes estudiamos en Argentina cine, sobre todo fuimos espectadoras de festivales como el Bafisi, que no son menores, pues como nombrar también ese lugar de ser espectadora en una ciudad en donde la cultura está pues completamente como inundando las calles, en donde las películas que se presentaban en el Bafisi, que se exhibían en el Bafisi, estaban hechas de una manera que traían como unas lógicas que para mí eran en ese momento como impensadas, ¿no? Es decir, esta gente cómo está pensando que está haciendo me acuerdo mucho de Historias Extraordinarias de Mariano Ginás, ¿no? Como una película, o toda la producción del Pampero Cine, ¿no? Como unas películas que tenían unas formas de producción que eran muy horizontales, que sobre todo había algo que estaba permeando, un cine que estaba permeando procesos más literarios, por decirlo así, un cine de la palabra, un cine del ensayo, un cine que estaba todo el tiempo bordeando entre la ficción y el documental, y a la vez también, o no el documental, sino lo documental, ¿no? Como para pensar en un término que no necesariamente tiene que ver con lo verdadero, sino más bien con esos elementos que a veces justamente están al servicio, o no están al servicio, pero entran a las películas por cómo se están produciendo, ¿no? Es decir, si yo tengo que filmar una ficción en una locación que no puedo pagar, por lo tanto termino haciendo una ficción en donde vivo con mis amigos, que eso era lo que les quería mostrar un poco. Yo no sé si ustedes vieron Días Extraños, una película de Juan Sebastián Quebrada, que un poco es la película para mí fundante, como de pensar como una especie de este cine en primera persona, no necesariamente porque las películas tengan una primera persona, como retórica, y de repente todas las películas empiezan a ser parecidas porque todas tienen un yo y porque todas tienen una subjetividad que se expone, y esto puede ser criticado o no, y podemos empezar a debatir, ¿no? Como hasta qué punto eso, te cansa como espectadora o no. Pero más allá de eso, más allá de pensar en esa retórica, me interesa pensar el cine en primera persona justamente por eso, porque hay algo de la autoría, hay algo de esa experiencia, hay algo de habitar la ciudad, hay algo de evitar ese desasosiego de
no estar del todo en un lugar, de no pertenecer y a la vez, bueno, esto que les decía al principio, ¿no? Como ese yo fragmentado que termina siendo parte de esa enunciación como un lugar en donde estas identidades que justamente están ya participando desde un lugar no solamente eso, de espectadores, sino más bien tomando la palabra, ¿no? Como estas identidades toman la palabra. Entonces, esto transforma para mí, pues, no sé, en estos días es muy difícil igual preguntarse estas cosas como con tan poco tiempo, ¿no? Pero va pasando el tiempo. Días Extraños creo que se estrena en el 2016, si no me equivoco, o 2015. 15. No pasó tanto tiempo y a la vez el otro día la estaba volviendo a ver y dije, bueno, no voy a decir lo que pensé, pero ya empieza como a ser una película que va quedando en el tiempo, ¿no? Y que van saliendo como cosas y decir, wow, que fuerza la que se tuvo en ese instante para hacer una película así, donde nunca nadie imaginó que las películas se podían hacer así, de a trocitos, de a fines de semana, de gente que iba cambiando, de camarógrafas que iban rotando, de sonidistas que íbamos rotando, ¿no? Yo me acuerdo como de estar yendo, terminar de cursar o de trabajar en la universidad y ir a rodajes nocturnos de Días Extraños y estábamos como un poco movilizados por la fuerza de que podíamos hacer películas, o sea que no había otra manera de hacer una película si queríamos hacerla, ¿no? Como que no queríamos esperar a volver a Colombia, a ganar un fondo, además sobre todo películas que estaban contando algo que quizás al fondo o a los jurados del fondo no les iba a interesar premiar, ¿no? Como que empieza también como a pensarse entonces qué es o sea, cuáles son estas formas y estas formas que están narrando y estas películas que no tienen del todo una historia, que evolucionan en un arco temporal y en un arco, narrativo exacto y que no cuentan nada, pero a la vez producen otro tipo de imágenes que están narrando otro tipo de cosas, ¿no? Están narrando de otra manera. Entonces, no sé, como que era un cine que si queríamos que existiera, o si, este corto, ya no sé si ayer lo dije, pero cuando estas películas van a las salas, acá pareciera que no pasa nada raro porque estamos como en un aula en donde uno puede proyectar materiales, no termina de ser todo oscuro, se siguen escuchando personas que están trabajando, como hay algo que no termina de instalarse como en un lugar en donde las películas adquieren como una dimensión, ¿no? Que pasa muy distinto cuando uno va a una sala de cine, en donde uno va a ver una película y cuando la gente se sienta ahí y ve esto, salen de la sala y te dicen, pero ¿cuándo vas a hacer una película de verdad? ¿No? Esto es una película. Entonces, esas preguntas, ¿no? Son como preguntas que a mí me parece fascinante que sigan existiendo y a la vez porque vuelven como a confirmar que hay todavía como un lugar desde donde ejercer lo que estamos haciendo, desde dónde hacer o de dónde nos estamos parando o simplemente charlar acá entre todas y todos cuál es el cine que queremos hacer, cómo se posiciona, cómo también este tipo de cine llega a lugares de exhibición y de distribución, ¿no? Y entonces interpela a la gente de una manera que a mí me parece como fascinante, ¿no? Porque nos damos cuenta que estamos esperando un cine hegemónico, un cine que no representa estas identidades, o que más bien sí las representa, pero no están las identidades construyendo este sentido, sino que solamente están, no están produciendo este sentido, sino simplemente están, a veces manipuladas por una agenda, manipuladas por un lugar al que hay que llegar en las plataformas de temas que se tienen que, construir. Ahora estamos inundadas de cine lésbico, estamos inundadas de cine trans, ¿no? De representaciones trans, de representaciones del feminismo, pero a la vez también es preguntarnos quién construye ese sentido, quién está representando esas identidades, ¿no? Entonces, para mí este tipo de películas, ¿no? Películas que no terminan como de entenderse muy bien
cómo logran llegar a estos lugares de exhibición, transforman justamente como un estatuto de conocimiento cinematográfico, cuestiona la idea de qué es el cine, porque justamente modifica los pactos comunicativos entre las películas y los espectadores, porque tienen otras formas diferentes de acercarse a lo real, porque esas formas cuestionan justamente la representación de los otros, o es un cine que se toma un poco los propios medios para representarse a estos lugares de enunciación, ¿no? Que justamente a veces no tienen la facilidad para llegar a esos fondos, para, digo, que uno podría decir, bueno, si yo quisiera hacer un corto así y lo quiero presentar de una manera modélica y quiero llegar a lugares canónicos en donde primero escribo un guión y la pregunta es, ¿esta película podría tener un guión? ¿Esta película qué elementos tiene? ¿Esta película podría enmarcarla en el FDC con actores y actrices? ¿Voy a enmarcar las flores como posibles actrices? ¿La gata como una actriz? ¿Cómo hago para justificar ¿no? como esta escritura, que es una escritura que sucede más en el montaje, ¿no? Que tiene que ver más con un trabajo en solitario? Bueno, un montón de preguntas que empiezan a desprenderse de estas maneras de hacer. Y esta idea de justamente de cómo se modifican los pactos de comunicación entre las películas y los espectadores, de las formas de acercarse a lo real, de las formas de representar a las nuevas identidades o a otras identidades, tiene como 3 puntos que a mí me gustaría un poco como lanzar para que discutamos, ¿no? Que tiene que ver con la relación con la tradición, ¿no? La deconstrucción de estos discursos hegemónicos que están pautados por la tradición, que están dentro de una tradición, y que en este tipo de documentales o de cine, y que también un poco pensándolo en relación a Como el cielo después de llover, la película que algunos tuvieron la oportunidad de ver ayer o que vieron en algún otro lugar, o que los invito y las invito a que vean, hay algo que hay una resignificación que a mí me parece, bueno, y que tiene que ver también con un trabajo que estamos pensando con Jerónimo Ateortúa, también el productor de estas películas que estamos haciendo, ¿no? Que tenemos una productora así muy de garage, en donde estamos todo el tiempo pensando cómo hacer para resignificar la lectura del pasado a través de la propia subjetividad o subjetivación de la relación con los archivos, ¿no? De alguna manera, cómo pensar este giro, que uno podría decir, bueno, este giro de subjetivación de los discursos en general, pues ya pareciera que estamos muy acostumbrados a, no sé, a estar todo el tiempo como viendo las primeras personas siendo, no sé, instagramers, youtubers, y ¿cómo se llama la película esta que salió en Netflix, que se llama Inside? No sé si la vieron, ¿no? Que pareciera que es como una no sé, un tipo que hace una película solo durante la pandemia, que tiene esta misma retórica, y que pareciera que ya estamos ahí como muy relacionados con las primeras personas, pero justamente en este giro subjetivo empezamos como un poco a, ¿no? Como a entender cuál es ese espacio de la expresión de esas identidades que nos están dando como un contenido o un lugar de su vida y de su praxis del día a día, que tiene otro tipo de lugar de la política dentro de la vida privada, ¿no? Como las vidas privadas van tejiendo unas formas, unas estéticas, unas maneras de ser que, no sé, que a mí me interpelan un poco más que unos discursos políticos que están a veces muy alejados, ¿no? Como a nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, esta subjetividad en este discurso cinematográfico, ¿no? Que propone estas nuevas formas,
propone también que la idea de lo verdadero esté vinculado sobre todo a algo que a mí me parece que es fundamental en estos tiempos, que tiene que ver con la propia experiencia. Entonces, por lo tanto, el lugar de la verdad o de lo verdadero empieza a ser cuestionable y empieza a plurificarse, ¿no? Como hay algo de la experiencia que tiende para mí en lo cinematográfico a revelarnos como un lugar de multiplicar un poco el sentido o de multiplicar el lugar de la verdad, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un poco más complejo también, ¿no? Pero a la vez se vuelve mucho más horizontal, por decirlo así, para mí. Ya en este nuevo pacto ya no hay, o sea, ya no se interpela al espectador como un sujeto histórico, ¿no? Sino como un sujeto biográfico. Por lo tanto, entonces, en este espacio biográfico que surge, uno puede empatizar o no más fácil con ciertas películas, pero hay un lugar de alguna manera que empieza como a destilar esta verdad que es incuestionable porque surge también como de esta experiencia de, no sé, de estar encerrada en un monoambiente en Villa Crespo, en donde no pasa nada y a la vez a miles y millones de kilómetros de distancia hay una situación política contundente, calante, agobiante, angustiante, ¿no? Que supone como un sujeto que está atravesando una experiencia de la quietud, de la parálisis y a la vez cómo todas estas formas de la materia pueden llegar a despertar creativamente, ¿no? Como en lugar de decir cómo cuento, cómo narro este día a día pandémico, este día a día de encierro, que tiene que ver más con la capacidad de poder moverse a partir de unos recuerdos que suenan o que no suenan, de asociaciones, ¿no? Bueno, de experiencias compartidas entre amigas, de pensar qué es el lenguaje, y si a partir del lenguaje entonces se producen cambios sociales o no se producen cambios sociales, ¿no? Si es más simple de lo que parece o no, y de repente toda esa tensión de una afuera que está estallando y que de repente se piden momentos o minutos de silencio por unas muertes que lo único que produce es, ¿no? Como un barullo interno bueno, que de alguna manera esta película habla sobre ese instante de encierro y de mucho silencio y a la vez como paradójicamente de un ruido muy intempestuoso que habla de un sujeto y una identidad que digo que podríamos ser cualquiera de nosotras y nosotros. Entonces, para llegar a una tercera parte que quiero hablar acá, que tiene que ver con lo tecnológico y con la técnica, ¿no? En donde en este ejercicio solitario, en este ejercicio íntimo, en donde uno como director o directora no necesita de un andamiaje cinematográfico sólido y grande y aparatoso, ¿no? Y a veces medio endemoniado, para producir las películas. Hay algo que tiene que ver con la relación de la técnica y de cómo todo esto nos empodera cada vez más, ¿no? Como que paradójicamente hay algo de toda esta aceleración de la contemporaneidad, de donde hay algo de la línea temporal que se quebró para siempre, ¿no? En donde hay como un frenesí, pero hay un frenesí también en donde toda esa, no sé, como toda esa locura de producción y de estar siempre como siendo nosotros nuestras propias, o no sé, o quienes trabajamos, o quienes no trabajamos en relación de dependencia con alguien. Ayer Pablo me decía, no sé, me recordaba mi trabajo con la Universidad del Cine y yo le decía, no, pues ya no trabajo más ahí, y a la cual como que cada vez digo, qué felicidad y qué horrible, ¿no? No tener un trabajo en relación de dependencia porque es muy inquietante el día a día, pero a la vez también es como, no sé, como que somos un poco presas de eso, pero a la vez también puede ser el lugar de liberación total, ¿no? Como o sea, es complejo y problematizador, porque no, o problematizante, porque no es tan fácil, pero a la vez también te da las herramientas en las propias manos para poder producir lo que quieres, ¿no? Obviamente que lidiar con el tiempo de producción y de toda la demanda y de todo este mundo híbrido, y que celebro un montón que estemos acá reunidas presencialmente, como que me había, no sé, esto hace un montón de tiempo no me pasaba, y
y termino mirando como para el proyector porque no sé muy bien cómo mirarlos, pero que bueno, que hay algo como de estas, que pareciera viejo hablar de esto, ¿no? Pero en el cine, ayer también lo hablábamos con un amigo que nos decía que, claro, que él había empezado a producir sus documentales de esta forma, pero a partir del fílmico, y que eran unos procesos que eran súper difíciles y que él celebraba todos los días, como que la gente se había olvidado como del quiebre de lo digital y del fílmico, pero que ahora estas películas, digo, no sé, no se podrían hacer quizás, o serían mucho más difíciles de hacer, o tendrías que meterte dentro de modelos de producción que a veces son mucho más incómodos, o que no te permiten esta prueba y error, que no te permiten digitalizar innumerables veces. O sea, me acuerdo que no sé, yo tenía lo que tenía, una cámara mini DV, un cassette usado, que todo el tiempo lo mandaba con en este momento, no estaba permitido salir a la calle todavía, pero creo que se podían mandar los deliveries, estaban permitidos, ¿no? Entonces mandaba mi mini DV donde un amigo que me digitalizaba el material, porque yo no tenía la máquina en mi casa, no lo podía hacer con mi computadora porque Mac siempre tiene problemas con todos los drivers y cosas. Además, yo utilizo un programa para editar sonido que no me permite actualizar el software. Entonces, bueno, vivimos como en un loop de hardware y software que nos encierran. Pero bueno, ¿no? Entonces mandaba a digitalizar este material, lo guardaba, volvía y grababa con el cassette, volvía y lo digitalizaba. Digo, no teníamos más que hacer que cosas, nada, ver películas y ensayar cosas, ¿no? Inventarnos cosas, gente que se puso a hacer pan. La verdad es que yo no me inspiraba a hacer pan. Me parece una tarea que no me gusta para nada. Admiro un montón a la gente que hace pan, lo como y lo disfruto, pero bueno, no sé, a mí me salió hacer, filmar la gata, filmar las palmeras, filmar cualquier cosa, ¿no? Sin pensar que era un corto, ¿no? Y a la vez después es decir, ok, tengo todo este material, y empezar a seguir las pistas de ese material y ver el material de archivo con cierta distancia, en donde ese pasado encapsulado pareciera como recobrar una vida, ¿no? Que bueno, que es un poco también algo que quería leerles de Derrida, ¿no? Como, bueno, la cuestión del archivo no es una cuestión del pasado, no es la cuestión de un concepto del que dispusiéramos o no dispusiéramos ya en lo que concierne al pasado. Es un concepto más archivable del archivo, ¿no? Un concepto muerto de lo que es el archivo, sino que el archivo es una cuestión del porvenir mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para mañana, ¿no? Como hay algo de pensar el archivo como un lugar en donde pareciera que hay un futuro latente, ¿no? Y ahí también, en ese sentido, cuando se enfrascó todo, cuando se detuvo el mundo y tuvimos tiempo como de revisitar un poco el pasado y de poder rápidamente generar algunas enunciaciones o enunciados más bien, ¿no? O reconstruir con ese pasado, para mí también fue como un momento, pues que cada uno habrá vivido como ese encierro de una manera distinta, pero a mí me parecía muy potente como un lugar en donde teníamos, ¿no? Como, bueno, produzcamos, perdón, dejemos de producir, ¿no? Y sentémonos como a revisitar lo que produjimos, ¿no? Ahora voy a volver a esto. Entonces, como todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y pasando de los equipos que uno ha guardado, de fotografía, de sonido, de computadoras, software de edición, ¿no? Que son obviamente hoy en día accesibles y democráticos. Y eso uno, no sé, yo a veces me olvido porque pertenezco como a una generación que ya creció con todas estas, con toda esta evolución muy rápida, pero a la vez también es como el lugar que nos ha permitido, como cineastas o como directoras o como realizadoras o como quieran llamarlo, ser nuestras propias dueñas de los medios de producción de nuestras películas.